acompaña a una escritora cuya obra ha marcado pautas y ha llamado mucho la atención en el panorama literario cubano actual. Se trata de una escritora compulsiva que dice exigirse a sí misma la disciplina de escribir a diario y que exhibe una creación que se acerca a la narrativa, la poesía y la dramaturgia. Una escritora con la cual hoy de seguro desde su juventud estaremos disfrutando el diálogo. Se trata de Laine Vilar Madruga, a quien mucho agradezco que esté entre libros. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. ¿Cuándo comenzaste a escribir y cuándo supiste que ibas a ser esa compulsiva autora que todos los días necesita escribir cuartillas? Mira, comencé a escribir desde muy pequeña. Para mí siempre la literatura ha sido una necesidad. Yo creo que los escritores siempre nacen siendo buenos lectores. Y de esa manera, bueno, yo desde pequeña tuve la posibilidad de disfrutar de grandes obras de la literatura universal, incluso anticipándome algunas que no estaban, digamos, disponibles para mi edad. Tuve en ese caso una familia privilegiada que me dio el acceso a todo este tipo de literatura. Y luego esa digamos, compulsión por la lectura también fue transformándose con el deseo de escribir. Al principio yo digo que quizás los escritores de niños lo tomamos como un juego, como los pequeños oficios que se van convirtiendo en grandes oficios y grandes voluntades de vida. Y luego a los 16 años que obtengo el primero de los premios, digamos, ya de un mérito literario nacional, pues sentí que esa era la vocación que había tirado siempre de mi alma y me aferré a ella con todas las fuerzas de mi corazón y he tratado de ser, digamos, fiel a esa niña que con 7, 8 años dijo como en juego que quería ser una escritora. Bueno, pues la escritora que eres hoy ha seleccionado un público mayoritario en su vocación. Es decir, tiendes a un público que es un público que suele ser siempre mirado por los autores y la crítica como un público, diríamos, bien exigente, que ha recibido todo un cuerpo literario a veces muy esquemático, muy como que predestinado a los niños y las niñas, y que hoy en día es un público que recibe una literatura diferente que en la contemporaneidad se ha aceptado como posible para esos pequeños. ¿Cuáles son las pautas que sigues con tu propia literatura destinada a ellos? ¿Qué no les ofrecerías a los niños y a las niñas? Mira, como decía, sí, es un público no solo exigente, sino también creativo. Y eso, a su vez, requiere que el escritor sea, a su vez, exigente y creativo. O sea, es una toma y una daca. Los niños tú no puedes mentirles, no puedes darle una escritura con mentiras, no puedes darle una escritura con omisiones, no puedes pensar que los niños por su edad entienden menos. Todo lo contrario, yo pienso que piensan quizás de una manera más prístina de la que pensamos los adultos. Y de esa manera pienso que la literatura, lo que uno debe darle como escritor es un acercamiento desde su verdad. Por supuesto, mis verdades particulares como escritores, mis verdades sobre todo particulares como ser humano. ¿Qué no le daría a los niños yo como escritora? Trataría de que nunca se fijaran en una mentira literaria, que nunca vieran falsedad en la realidad que se crea a priori y a posteriori dentro de una obra, que los niños conozcan el mundo, ese mundo que puede ser tanto fantasioso como real desde una verdad. Y pienso que ese es un principio también que lo promulga José Martí en su Dama de Oro, es un principio muy martiano y más que martiano, universal y humano. La ciencia ficción, sabes que siempre ha sido una temática, un género, un modo de pensar y de crear que se cuestiona. Es polémico, a veces se dice incluso que no debe ser destinado a los más niños, sin embargo hay grandes autores universales que han probado todo lo contrario. ¿Cuál es tu filosofía al respecto? Es un género con muchísimas posibilidades, que nuestro país en este momento está alcanzando, me atrevo a decir, como una segunda especie de edad de oro, edad dorada dentro de la ciencia ficción. Los campos de la ciencia ficción de alcance, de posibilidades, son inimaginables. Entre nosotros trabajamos con un material del futuro,
pero una mirada crítica, como decías tú, ya sea desde un punto de vista de una utopía, sea desde un punto de vista de una distopía, de un género apocalíptico o cualquiera que sea, uno puede tener una mirada crítica sobre la realidad. Y de nuevo vuelvo al aquí y a la hora que tanto nos preocupa, que tanto nos ocupa, más que preocuparnos, y que de esa manera podemos mirarlo desde una mirada cercana y a la vez distante, y de esa manera poder quizás eclosionar una, digamos, cantidad de posibilidades, un manifiesto de posibilidades literarias y escriturales a las cuales el escritor y también el autor puede asirse. ¿Crees que el desarrollo tecnológico al que se ven enfrentados las niñas y los niños está atentando contra la literatura que se destina a ellos, o lo ves como una posición de ventaja? Creo que debemos ser aliados del desarrollo tecnológico. No debemos tener miedo a las cosas que van sucediendo. Un desarrollo tecnológico que también ha invadido la literatura, porque ahora tenemos el libro web, tenemos el libro, la lectura online, los e-books, que están llegando también al panorama nacional, quizás un poco más lentamente que en el panorama internacional, pero que están presentes. Yo creo que la generación de escritores a la cual pertenezco ha estado en mucho contacto, a un contacto más directo quizás que las que nos antecede con las tecnologías. O sea, también tenemos una narrativa que se ha visto afectada por eso, incluso la poesía, quizás en el ritmo, en la forma de contar los acontecimientos. Vamos tomando entonces un poco de esa realidad tecnológica que nos afecta, aunque sea de forma soterrada, y la aprovecharemos. Yo pienso que la mejor forma de poder semiotizar eso a un mejor sentido en el punto de vista de la literatura es aprovecharlo. Tienes una obra ya abundante dedicada al teatro. ¿Qué posibilidades te ofrece ese medio, el medio teatral? Es un campo de posibilidades interesantísimos, Magda, porque te permite una inmediatez en los acontecimientos que quizás en la narrativa tiene que esperar por un libro impreso o digamos digital, que llegue un público, ese público lo reciba y la recepción pues se demora un poco en llegar, si llega. Con el teatro el proceso es mucho más inmediato, mucho más preciso. Tú tienes tu personaje, lo ves en carne y hueso, un actor lo encarna, lo convierte en sustancia física, y esa sustancia física llega a una escena en un momento determinado de la vida del autor y del público y dialoga con esa inmediatez. Y el dramaturgo, el director, el actor, pues siente esa sinergia, esa relación energética que yo creo que se establece entre el público, entre la platea y el escenario. Entonces es también un ejercicio que me ha servido también para el dominio del diálogo, desde el punto de vista técnico te estoy hablando ahora, de poder pulir y perfeccionar aristas, incluso de lo que no es mi dramaturgia, que como puede ser la poesía, como puede ser la novela y como puede ser el cuento. Y el periodismo, y las publicaciones, diríamos, casi seriadas en lo digital que realiza, que exigen otra frecuencia y otro modo de escribir, ¿cuánto le aportan a esa literatura y viceversa? Mira, el periodismo lo hago por una vocación crítica y de buena voluntad, y de nuevo va al principio martiano del cual te comentaba antes. Me gusta ver los procesos culturales de mi país y me gusta ver desde una mirada crítica a mi país para el mejoramiento de esa sociedad que estamos construyendo. Y el periodismo es quizás una instancia, de nuevo crítica, que me permite abordar acontecimientos, esos pequeños acontecimientos, la hojarasca del día a día que llega a tu vida como escritora, y que te permite quizás un exorcismo mediante el papel que la literatura no te lo permite, con una inmediatez y una precisión y un momento del aquí y el ahora que puedes describir mediante tu periodismo. A veces encuentro elementos que me sirven de asidero, de fuente y de alimentación para poder escribir personajes, historias y por supuesto dramaturgias y sinergias dentro de la escritura. Hay también una vocación por los talleres literarios, los talleres artísticos, los grupos de creación. Ese momento especial es otro instante de conexión con la realidad, o esos talleres van mucho más allá. Pienso que van más allá, pienso que van en el hecho de poder devolver, de que uno ha recibido, porque uno es hijo de muchos, es hijo simbólico, yo digo, de maestros literarios, de maestros espirituales y literarios. Y uno pienso que de cierta manera puede influir desde el pequeño grano de sal en que uno es como persona, en otros escritores jóvenes, contemporáneos, y que puedes de cierta manera inaugurar o facilitar caminos para que lleguen a la magia de la escritura, a la magia de las publicaciones y a la magia de la promoción, que es tan importante en la vida de un creador. Has dicho dos cosas que quiero conversar contigo. Que escribes lo que te gustaría leer. Y la otra es que dices que llevas una disciplina. Todos los días escribir 5 o 6 cuartillas
es importante hacerlo todos los días? Coméntame esas dos expresiones. Sí, mira, voy a empezar por la última. Sí, es una disciplina, pero más que una disciplina es un reto, y más que un reto es un rito. O sea, pienso que un escritor no puede hacerlo empíricamente. O sea, tiene que tener las herramientas para hacerlo. La mejor herramienta que puede desarrollar el escritor es su trabajo y su voluntad, su constancia ante la página en blanco, ante la página escrita. No solo tiene que ser escribiéndola, puede ser incluso puliendo las hojas ya escritas, editando libros, o sea, siempre que se mantenga en contacto con esa realidad escritural que existe gracias a ti, pero al margen tuyo, tú estás en un trabajo literario. La otra expresión que me comentabas, escribo sobre lo que me gustaría leer. Sí, pienso que independientemente de que al público pueda ser agradable tu obra, porque al fin y al cabo, ¿qué es la escritura? Será un intercambio con el otro. ¿Qué es el arte? Será un intercambio con el otro. Uno debe escribir también para sí mismo. Uno debe estar contento con lo que uno escribe. De otra manera, no te atreverías a mostrarlo al público. Entonces, siendo fiel a esa persona que soy, trato de que los textos que nazcan de mí en cualquiera de los géneros, pero sobre todo en la poesía, que es una de las inquietudes más grandes que tengo como escritora, como creadora, deben ser esos textos que me hubiera gustado leer a mí en la boca, en las manos, en la creación de otro autor. Y pienso que también es quizás una forma honorable de asumir la literatura y la identidad del escritor. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Elaine Vilar su presencia en nuestro espacio hoy, que nos acercara a ese universo inmenso de la creación artística y literaria que ella abraza a diario con esa pasión que, como ustedes ven, la caracteriza y que la lleva a recorrer muy diversos y singulares mundos del arte escritural. A ustedes les recomiendo que muy pronto se encuentren con nosotros Entre Libros.